Damos gracias al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más llevando para ustedes a su hogar un mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por estar siempre unidos en una misma mente y en un mismo parecer, adorando a Dios sobre todas las cosas y esperando con paciencia su venida. Quiero en esta hora cambiar un poco el tema y tal vez uh, vamos a continuar la secuencia que traemos, pero en esta ocasión yo quiero cambiar un poquito para traer una nueva reflexión a las personas, a la iglesia en diferentes partes donde están reunidos y nos están escuchando. Quiero traer una enseñanza a ustedes sobre, o que se llama, la conexión de Dios con su iglesia. Ese es el nombre que quiero tratar de explicar a ustedes, ¿verdad? Una enseñanza que tenga que ver cuando Jesús enseñó que había una unión vital entre Él y su iglesia. Y para esto, quiero que vayamos a un pasaje de la palabra de Dios. Quiero que vayamos a San Juan capítulo 14 y el verso 20. Solo vamos a leer un versículo muy pequeño, por cierto, pero vamos a mantenernos dentro de este pasaje de la palabra de Dios. Yo sé que muchos hermanos están en conexión con nosotros. Yo sé que más allá de nuestras fronteras hay personas que nos pueden escuchar, y de esta manera llegar hasta el corazón de cada persona, deseando que Dios haga esa conexión entre Él y usted, que es parte de esta iglesia. El libro de San Juan, el capítulo 14 y el verso 20 dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Un verso un poquito conocido tal vez, pero muy poco explicado en algunas ocasiones, puesto que el versículo dice en aquel día, y eso hablando del futuro. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Verdad? Una conexión bastante íntima de Jesús con su iglesia. Y hay que recordar que en algunas ocasiones estamos en diferentes lugares y pensamos que ahora no somos parte de la iglesia porque no estamos en el templo. Pero la iglesia está repartida en el mundo entero, llevando cada uno de ellos la función que Dios consideró por la cual Él nos estableció en la tierra, ¿verdad? Y esta conexión es tan vital y tan hermosa porque no solamente lo encontramos en ese versículo, en Juan 15, versículo 4, encontramos otro pasaje que nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y esta conexión es la que siempre Dios quiso que la iglesia tuviera con Él. Y aunque no estemos en el templo, estamos en el hogar, estamos en el trabajo, estamos en la oficina, en cualquier lugar donde estemos, somos la iglesia y estamos conectados con Jesús. No estamos desconectados porque no estamos en el templo. No estamos desconectados porque andamos en el trabajo o porque andamos en diferentes lugares. Somos el cuerpo de Cristo. Y por tal razón fue que Él dijo: permaneced en mí, como yo en mi Padre, y en ustedes, y ustedes en mí. Entonces esto es bien maravilloso si lo miramos de esta manera. El apóstol Pablo en sus epístolas enseñó esta vital unión, tan vital de Cristo y su iglesia, que lo enseñó en repetidas ocasiones. Agradecemos a Dios por tanta cosa maravillosa que Dios ha podido tratar en medio de sus hijos.
sé que Dios es bueno, sé que Dios es maravilloso y nos mantiene unidos en las diferentes partes del mundo donde estemos. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, verso 22 al 23, y la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, esa conexión está constantemente, todo el tiempo, porque mi cuerpo no sería un ser viviente si le hiciese falta la cabeza, ¿verdad? O estuviera la cabeza y no estuviera el cuerpo. Es una conexión vital donde llega toda dirección, donde entra todo ánimo, todo impulso, la fe, la esperanza y todo lo que necesitamos para mantenernos siempre unidos al Cristo de la gloria, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, Colosenses capítulo 1 y el versículo 27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si no tuviésemos a Cristo como iglesia, la iglesia no tendría razón de ser iglesia. Porque no somos iglesia porque nos congregamos. Seríamos simplemente una asamblea, un grupo, una congregación. Pero somos la iglesia porque somos el cuerpo del dueño o el padre de la iglesia. Entonces, por eso dice: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Continuamos con esto en 1 Corintios capítulo 12 y verso 27. Nos dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, la conexión de la iglesia con Cristo es tan constante que no hay manera de desunirnos. No nos podemos desconectar. No podemos andar el uno por un lugar y el otro por el otro sin permanecer al cuerpo de Cristo. Porque tenemos una conexión vital que donde previene la vida es la que está dando esa vital oportunidad de continuar siendo lo que realmente somos. Esta misma manera de hablar con el Señor, o esta misma tremenda verdad, que puedo decirlo, que es enseñada por Pablo, también es enseñada por nuestro Señor. La iglesia simplemente no puede vivir separada de Jesús. Su vida depende en esta unión vital. Tú en mí, dijo el Señor, y yo en ti. Hace este hecho muy claro: si alguien no permanece en él, será echado fuera. Eso es lo que dice Juan 15:16. Así que para estar con él tenemos que permanecer unidos, conectados, como algo que se conecta a un lugar, y si queremos que continúe vida sobre esa conexión, no se puede desconectar. Así que nosotros no nos podemos desconectar hoy ni nunca de Cristo Jesús, porque es la vital importancia para que el poder de la iglesia se mantenga efectuando de tal manera como Dios le dio autoridad. Hay tanta autoridad en esta conexión que hasta el Señor le dijo a la iglesia: todo lo que atares en el mundo será atado en el cielo, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Entonces, la cuestión es que atar o desatar significa bajo un poder que Dios le ha dado a la iglesia por permanecer conectada con Él, ¿verdad? Así es esta situación. Y como dije, esta tremenda verdad que es enseñada por Pablo también es enseñada por nuestro Señor. La iglesia simplemente no puede vivir separada de Jesús. Su vida depende en esta unión tan vital. Tú en mí y yo en ti. Hace este hecho muy claro: si alguien no permanece en Jesús, entonces estará desconectado, desprovisto
desaprevenido y nada habrá en favor de su vida. Jesús dio retratos definidos de su iglesia. Jesús dio unos retratos tan claros de lo que era la iglesia, y eso es lo que queremos que la gente sepa y entienda. Y aquellos hermanos que por alguna razón no estamos conectados en la iglesia, pero no estamos desconectados con Cristo. Con Cristo permanecemos conectados. En una ocasión, en Mateo 5:13, Jesús les dijo a sus discípulos quién era el principio de su iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Al decir el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, significa mucho. Este mundo, si no tuviera ese ingrediente de sabor que le da a todas las comidas, viviría en una vida tan insípida, la cual todo alimento que trajéramos no despertaría nuestro paladar para decir qué sabroso está esto o qué insípido está esto. Pero al haber este ingrediente llamado sal, a la que Dios mencionó, vosotros sois la sal de la tierra, significa que es un retrato de sabor, de buen gusto, que si el mundo no tuviera la iglesia dentro de él, este mundo estaría en realidad sin ningún sabor, sin ninguna importancia, sin darse cuenta lo que en realidad significa la iglesia en el mundo. La iglesia no es simplemente un sitio donde gritan, cantan, lloran o hacen algo. La iglesia es un cuerpo intercesor que intercede por este mundo en lágrimas, en angustias, en dificultades, en problemas, en enfermedades, las cuales permanecen y la podemos mirar a menudo cuando la gente sufre de las consecuencias de la vida. Jesús dijo en una ocasión, y su palabra nos dice bien claro, y Pablo mencionó también y dijo así, él dijo que a los que sirven a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero estoy seguro que cualquiera de ustedes en la ocasión en la que estamos viviendo, la epidemia que nos azota, nadie estaría diciendo que esto nos ayuda a bien. Sin duda dirían, esto nos está ayudando a mal, porque vamos de mal en peor. Sin embargo, déjeme decirle una cosa, que si las cosas que miramos y nos están ayudando a bien a nosotros, es por el hecho de que si en alguna ocasión no somos tan constantes buscando a Dios, no estamos tan frecuentemente mencionando al Señor, en esta oportunidad, en este tiempo, en esta epidemia, el mundo entero y hasta los que no son cristianos andan pensando y diciendo: Señor, que se acabe esto, Señor, que se termine esta situación, Jesús, que las cosas cambien, Señor, que se pare esa situación. Y hablamos tanto de Dios y mencionamos tanto a Dios porque la situación no es nada de favorable. Es tan difícil, es tan angustiosa, es tan desesperante que el mundo tiene a Dios en su boca en esta oportunidad. Y no queremos decir que al pasar esta situación tal vez algunos hasta se olviden de Dios. Sin embargo, más de alguno de todos los que han visto esta experiencia se quedarían diciendo: gracias a Dios que esto ya se terminó. Déjeme decirle que yo soy un hombre de oración, pero ahora oro más que nunca, porque voy en el camino, manejando en mi carro, y voy diciendo: Señor, cuídanos. Mira los hermanos que están en tal lugar, aquellos que van a este otro sitio. Mira tus hijos que necesitan de tu ayuda. Y tal vez no soy un hombre que ando orando en el día cuando no tenemos una dificultad como esta. Sin embargo, ahora que la tenemos, además de mi oración regular en mi casa, voy siempre y ando trabajando y diciendo: Dios mío, tus hijos
aquellas personas más vulnerables, aquellos que tienen muy poca fe, aquellos que piensan que todo se ha terminado, aquellos que consideran que no hay solución. Aumenta su fe, ayuda a su fe, permanece con ellos. Y por eso fue que el Señor dijo en esta oportunidad en su palabra: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Y cuando tenemos a Dios con nosotros, lo tenemos todo. Cuando Dios está en nosotros, nosotros podemos ir confiados, porque el mismo mundo y el mismo diablo que nos escucha se da cuenta que hablamos siendo inspirados con el poder de Dios. También él dijo en una ocasión en Mateo 5, el verso 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Retratos que Dios le dio a la iglesia, ¿verdad? Si este mundo no tuviera una luz, andaría a tientas, andaría en tinieblas, andaría a ciegas, no sabría para dónde conducirse, no se dará cuenta cuál es el lugar más plano, donde no hay una dificultad, un abismo, un precipicio o lo que sea. Pero por tener una luz, nosotros podemos mirar cómo Dios es bueno, cómo Dios nos mantiene unidos. Entonces, la verdad es que si la iglesia, que es la luz del mundo, no estuviera en el mundo estuviera en una profunda oscuridad, en una tiniebla inmensa, en el que no sabrían ni para dónde va ni de dónde viene. No se darán cuenta ni cómo es que Dios ha tratado con esta humanidad. Por lo que es importante darnos cuenta que tenemos esta divina y preciosa conexión con el Dios a quien servimos, mientras siempre lo tengamos en nuestro corazón, tomando el primer lugar de nuestra vida. En Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice así, un retrato muy importante de la iglesia: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si usted escucha este texto y lo razona, se empieza a dar cuenta, no simplemente un árbol o una vid simplemente es un árbol vertical y allí parado y nada más, porque está incrustado sobre la tierra y no se mueve. Es un algo que da vida y está con raíces sobre la tierra. Y ve usted que si no hay ramas, no hay pámpanos. Y si no hay pámpanos, no hay flores. Y si no hay flores, no hay fruto. Por lo que la conexión de los pámpanos a la vid vienen en etapas muy importantes. La vid, las ramas, las flores y el fruto, que somos nosotros. De esta manera, retratos que Dios le dio a la iglesia y a la conexión de su iglesia con él. Por eso dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros somos aquel producto de la mente de nuestro Dios, aquel producto divino de una mente poderosa a la que iba a ser o se iba a establecer sobre la tierra. En Juan capítulo 10 y el verso 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, ve o va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. No podemos conocer la voz de con quien no estamos conectados. Muchas personas conocen a otras simplemente por la voz y no lo están mirando. Simplemente oyen un ruido y dicen como que es la voz de fulano o la voz de mengano. Las ovejas, cuando escuchaban a Jesús hablar, sabían quién eran. La iglesia, cuando escuchaba a su maestro hablar, sabía de quién estaba hablando. Por lo que es importante
que en medio de todas las cosas que suceden, en medio de toda la situación que estemos viviendo, la iglesia se tiene que mantener conectada con su maestro. La iglesia tiene que tener en mente en quién ha creído. La iglesia tiene que tener en su corazón aquel que la crió con el fin de ser el mejor sabor de la tierra. Por lo que vale la pena reconocer que estamos conectados con el maestro. Estamos conectados con Jesús. Estamos conectados con el Dios de la gloria. Tenemos una vital conexión, la cual no se puede deshacer hoy ni nunca. La Biblia está llena de retratos describiendo la iglesia, y algunos de los cuadros más vividos son dados por nuestro Señor Jesucristo. Frases hermosas tales como la sal de la tierra, la luz del mundo, los pámpanos, las ovejas. Todo esto revela el hecho de que la iglesia no es un cuerpo dormido, ni mucho menos muerto, sin vida, sino que por el contrario es viviente, con un ministerio definido aquí en este mundo en el que todavía nos encontramos, con un ministerio definido, con un ministerio dado a nosotros para que nosotros lo demos a conocer a los demás. Si no fuera así, entonces nosotros estaríamos en realidad simplemente para llenar un espacio. Estaríamos no siendo la razón por la cual debemos de ser, ¿verdad? Sino no más, como dije al principio, llenando un espacio vacío porque es el lugar donde cabemos. Sin embargo, la iglesia cabe en todo lugar. La iglesia es necesario en un lugar y otro. La iglesia es la razón de la existencia del mundo. La iglesia es la razón porque Dios todavía tiene compasión del mundo en el que vivimos, porque Él tiene otras almas que salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos aquellos que andan todavía sin Dios y sin esperanza, sin rumbo y sin dirección, sin esperanza y sin consuelo, de repente pasan por donde hay una iglesia, escuchan palabras que se dicen de la escritura, reflexionan, vuelven en sí como dicen y buscan un lugar donde congregarse. Es maravilloso. Es maravilloso sentir o saber la conexión vital y viviente que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Otra verdad importante es el hecho de que las cualidades conferidas a la iglesia son cualidades poseídas por nuestro Señor y transmitidas directamente a la iglesia por su presencia y la unión vital mantenida entre Él y la iglesia. Por ejemplo, los pámpanos no pueden dar fruto si no permanecen en la vid. La iglesia puede ser la luz del mundo solo si Jesús resplandece a través de ella. Solo así puede ser la iglesia la luz del mundo. Si Jesús no resplandece en una iglesia, no tiene razón de ser iglesia. Por lo que el que la hace brillante es el Señor. El que la hace reluciente es el Dios de la gloria. El que le da luz para iluminar en lugares de tinieblas es el Cristo poderoso. Por lo que esa conexión de la iglesia con Cristo debe permanecer minuto a minuto, segundo a segundo, porque para morir o para dejar esa conexión no se necesita mucho tiempo, simplemente decisiones equivocadas. Es importante que nosotros lo reconozcamos. Como dije, los pámpanos no pueden dar frutos si no permanecen en la vid.
La iglesia, la iglesia puede ser la luz del mundo solo si Jesucristo resplandece a través de ella. Nosotros debemos de pensar en realidad en lo que Jesús dijo. Jesús enseñó que la iglesia tiene un glorioso futuro. Tiene un glorioso futuro y, por cierto, muy importante. Un futuro que tal vez algunos lo puedan pasar por alto, pero aquellos que conocemos la palabra del Señor y que hemos visto a Dios en su palabra dándonos consejos de diferentes maneras, enseñándonos el camino de una manera apacible, amorosa y tranquila, ¿verdad? Nosotros podemos permanecer siempre confiando en la esperanza del Dios de los cielos. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 dice así: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, si usted escucha estas palabras simplemente como algo pasajero, en realidad no está tan interesado en que su alma pase una eternidad en una profunda felicidad. Porque cuando hablamos de lo que Jesús dijo, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos una confianza, tenemos una esperanza. Sabemos que esto será pasajero. Sabremos que todo esto un día se terminará y que en el mundo tendremos aflicciones de diferentes maneras. Pero Dios dijo en su palabra, Él dijo bien claro: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo al mundo he vencido, y vosotros también venceréis. Esto es solo si tenemos esa conexión íntima con Jesús. Esto es si como iglesia permanecemos en esta conexión, conectados con el que nos da vida, conectados con el que nos da ánimo, con el que levanta nuestro impulso, el que nos da fuerza, el que nos da valor, nos da alegría, nos da consuelo y nos da todo lo que necesitamos para continuar en la vida en la que estamos, ¿verdad? Jesús enseñó muy poco acerca del futuro de la iglesia, excepto para declarar que Él estaba preparando un hogar eterno para la iglesia. Deja establecido bien claro que donde Él está, también allí estará la iglesia. No sé si le parece algo particular o algo tan fácil como para estar con Jesús. Deben verlo de un punto de vista bien claro, que Él fue bien claro en decir: donde yo esté, vosotros también estaréis. ¿Cuántos de ustedes están interesados en estar en ese lugar tan hermoso, tan bello y tan sublime? Según los historiadores, dicen que no se han inventado las palabras de lo lindo que será la eternidad. No hay nada que pueda describir ni lo lindo, ni lo bonito, ni lo fuerte, ni lo poderoso, ni nada excelente de este mundo a lo bello y hermoso que será la eternidad. No sé si encuentra en su vida alguna curiosidad como para decir: yo quisiera llegar a ese lugar, yo quisiera descubrir qué tan bello es en realidad, quisiera tener la oportunidad de ver esas cosas que Dios ha estado preparando para que la iglesia llegue a disfrutarlas. Podemos pensar en realidad, y estudiando algunas cosas y el libro de Apocalipsis, sabemos que este lugar
que está siendo preparado por nuestro Señor. Ya sabemos que esta es la nueva Jerusalén, no la Jerusalén que hay ahorita, pero la nueva Jerusalén, la ciudad cuadrangular. Este será el hogar eterno de la iglesia, donde vivirá para siempre. Eso es cuando Dios ya haya traído su iglesia nuevamente a la tierra. Y allí es donde estaremos establecidos. Allí es donde cada quien tendrá su residencia o su porción o su territorio, donde va a ser su hogar, donde va a pasearse Jesús iluminando, donde no va a haber necesidad de la luna ni del sol, donde no va a haber necesidad de invierno ni de verano, donde Dios tendrá las estaciones acomodadas a su preciosa voluntad, y el mundo recibirá el favor de Dios en cada momento en que mencione su nombre. En realidad, Dios habló en muchas ocasiones de su reino. Y Él, hablando de su reino, muchas personas piensan diferentes cosas del reino de Dios. Pero podemos verlo. Jesús enseñó mucho sobre el reino de Dios. Este era el pensamiento supremo en la mente de todos los judíos. Y eso era lo que ellos pensaban. La esperanza de Israel era que su Mesías llegaría y derribaría a sus enemigos. Nosotros vemos la importancia de este hecho cuando consideramos cuán ansiosos estaban sus discípulos con referencia al reino de Dios. Que últimamente le preguntaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este siglo? ¿Lo restaurarás antes que muramos? ¿Lo restaurarás antes que todo esto se termine? Y Él, en sus palabras, les dice algo muy importante. Y Él les dice: no les toca a ustedes saber lo que el Padre puso en su sola potestad. Lo que sí les digo es que van a recibir el poder de poder estar en ese lugar que ha sido prometido para ustedes. Eso es lo que dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando somos revestidos del Espíritu Santo, somos revestidos de la esperanza, revestidos del conocimiento, revestidos de algo que nos establece una fe fructífera, a la que no solamente se nos imagina qué tan bello será allá, sino que ya nos estamos figurando la belleza, la alegría, lo sublime, lo glorioso que es estar con el Dios a quien servimos, que por tantos años se nos ha hablado de Él, y nuestros ojos se desesperan con el deseo de verlo y de estar reunidos en el lugar que Él ya tiene preparado. Una conexión tan bella que Dios ya le ha dado a la iglesia, y que esa conexión debe permanecer siempre sin ninguna interrupción. El diablo y el mundo tratará de interrumpirnos. Todas estas cosas que están pasando interrumpe la fe de los cristianos, y algunos pensamos hasta haber perdido la batalla. Especialmente cuando hay cristianos que mueren, las familias dicen: no venció, se murió siempre. ¿Qué importa si eso sucedería así? Si recuerde que la muerte es simplemente el puente para pasar a la eternidad. La muerte no es nada que venga para frustrarnos nuestra salvación. Es el acercamiento más pronto al hogar que Dios ha preparado para nosotros. Claro, no queremos que así suceda. Yo no quisiera morirme.
Yo quisiera todavía estar vivo cuando Cristo venga y verlo venir en las nubes y levantarme con Él. Sin embargo, si no fuera así, de cualquier forma, estará siempre yéndome al mismo tiempo que se vayan los que todavía disfruten de esta preciosa existencia. Por lo que vale la pena, hermano, reconocer tantas cosas maravillosas. El reino de Dios es mencionado 4 veces en el Evangelio de Mateo, 14 veces en el Evangelio de Marcos, 32 veces en el Evangelio de San Lucas, 2 veces en el Evangelio de Juan y 6 veces en los Hechos y 8 veces en las epístolas de Pablo. Esto ha sido mencionado, recalcando en repetidas ocasiones que los cristianos se puedan apoderar de estos hechos, dichos o palabras que Dios le dejó a la iglesia para permanecerla con vida, vitalmente conectada con Él. La iglesia debe mantenerse conectada con Jesús, no importando las circunstancias que nos vengan, porque sabemos que todo esto será pasajero. Y si este sufrimiento es tan leve, ese gozo en la eternidad será para siempre. No tiene comparación con lo que no lo puedo comparar con lo que aquí viva. Porque como dije en una ocasión, predicando siempre, decía, si los 9 meses que estuve metido en una recámara en el vientre de mi madre, puedo decirle que sean los 90 años de vida que podría vivir sobre esta tierra. Y saliendo de allí empiezo a disfrutar la grandeza de Dios y viendo a Dios cómo ha hecho las cosas y cómo nos tiene preparados y cómo nos ha infundido esa fe tan gloriosa y esa esperanza bienaventurada, la cual ha dicho a cada uno de nosotros que permanezcamos con Él. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por lo que vale la pena ser fiel con Dios, mantenernos conectados con Dios. Esta conexión vital da la oportunidad que la iglesia se mantenga viva, se mantenga poderosa, se mantenga virtuosa, se mantenga añadiendo a más personas a la iglesia, porque tenemos la virtud de Dios y el poder del Espíritu Santo. Todos aquellos hermanos por diferentes partes del mundo, cercanos o lejanos, que han sido ya conectados a la iglesia del Señor, procuren nunca desconectarse. El tiempo que nos queda ya es bien corto. Dios ha señalado muchas cosas. Tal vez en la próxima oportunidad traiga específicamente una enseñanza sobre todas las enfermedades que han venido, porque no crea que esta es la única que tenemos ahorita. Vienen para su información algunas peores. Sobra quien me diga, hermano, ya no diga eso, porque esto nos está robando la fe. Esto me está fundamentando en la manera de creer que mientras nos mantengamos fieles a Dios, incluso todavía podemos decirle a la muerte: ¿a dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿A dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Porque Dios siempre ha tenido para nosotros una esperanza, pero nosotros no la hemos visto con la verdadera razón como deberíamos de verla. Sin embargo, el reino de Dios significa principalmente el gobierno de Dios, la divina y soberana autoridad. No existe diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Es la misma cosa. Y estos términos son variaciones lingüísticas de las personas de la misma idea que existe del reino de Dios. Existe un reino hostil, eso sí ya lo sabemos, que es el reino de este mundo. Ese es el reino hostil. El que nos trae enfermedades, el que nos trae desánimo,
el que nos trae desilusiones, desengaños, tristezas y bueno, cuántas cosas podíamos enumerarlas. Pero nosotros no estamos conectados a ese reino. Nosotros estamos conectados al reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros. Y por eso fue que Jesucristo le dijo a los discípulos: si ustedes hablan del reino, el reino de Dios está entre ustedes. Porque Él era el rey y ellos eran sus reinos. Ellos eran en los que Él reinaba, en los que Él vivía, a los que Él gobernaba, a los que Él impulsaba, dominaba y perseguía cuando fuera necesario. Ese reino está entre nosotros. Ese reino está en este mundo con nosotros. Entonces, puedo decirle estos términos que estamos mencionando. Este propósito del reino de Cristo es el instruir todas las fuerzas hostiles, destruir todas las fuerzas hostiles y de someter todo el gobierno del soberano y divino. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Ese será el último que ya será el último que va a ser destruido completamente. Y es el que está reinando ahorita. Ese reino hostil de la muerte. Él es el que está tomando posesión de las vidas. Pero ese ya viene su tiempo. Ya viene su hora. Ya no tendrá oportunidad de llevarse más a nadie. Eso se va a acabar. Nosotros estaremos libres de toda esa hostilidad del mundo. Y estaremos sintiéndonos con la protección del cielo, con la protección del reino de Dios entre nosotros, y continuaremos trabajando, haciendo su divina voluntad mientras Él no ha venido, para cuando Él ya esté entre nosotros, nos halle haciendo su voluntad. Por eso es que el Señor dijo en una ocasión: bienaventurados a aquel que cuando sea la venida del Hijo del Hombre lo halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo su voluntad. ¿Haciendo qué? Haciendo el reino de Dios y su justicia. ¿Haciendo qué otra cosa? Haciendo discípulos para el Señor. ¿Haciendo qué otra cosa? Haciendo criaturas renovadas para que se entreguen a Cristo. Por lo que esta conexión debe permanecer entre nosotros. Y por eso el Señor dijo estas palabras: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. No se desconecte de este reino tan vital. No se desconecte. Esta conexión entre Cristo y su iglesia es algo que no debe desaparecer nunca. No hay momento como para descuidarse. No hay momento como para dirigir la mirada para otro lugar. Miremos siempre al blanco que es Cristo. Miremos siempre a ese Dios que nos mantiene conectados. De la manera que contrarrestamos todo ataque o dardo del enemigo, es estando conectados con el Dios de la gloria, el que ha dicho: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Oh, mis amados hermanos, viene el momento en que se acabará esta distancia.
Viene el momento en que permaneceremos juntos para siempre. Viene el momento en el que todo será alegría. Ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Estaremos siempre viviendo una eternidad con Cristo el Señor, que Él ha prometido: no os dejaré solos, estaré con ustedes, ustedes en mí y yo en ustedes. Eso es una de las promesas gloriosas del Señor. Hay dos requisitos para cualquier reino: debe haber un rey, un monarca reinante, uno que reina sobre todo. Pero lo segundo es: debe haber un reino con súbditos sobre los cuales el rey está reinando. Nosotros tenemos un rey. Nuestro rey es Jesucristo. Nosotros lo sabemos perfectamente y no vamos a dudar de esto. Hermanos, estamos muy agradecidos y esperamos haber sido lo suficientemente explícitos para explicarles sobre esta conexión de la iglesia con Jesús, la cual no debemos descuidar hoy ni nunca. Espero, hermanos, haber sido lo suficiente amplio para explicar esto, y continuaremos trayendo para ustedes lo mejor de lo mejor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y nos ayuda a continuar viviendo. Gracias, hermanos, por su paciencia, por su colaboración, por estar con nosotros conectados sobre este sistema y continuar unidos hasta estar otra vez más reunidos en este lugar, adorando a Dios para siempre. Dios les bendiga y hasta la próxima.